Saludos amigos, en este segmento vamos a hablar de algo que ratifica o que aclara el tema de la agilidad y la diferencia entre los sectores de construcción con los demás sectores de desarrollo en el campo de la gestión de proyectos. En la construcción, como es bien sabido, y Bernardo es un experto en este tema de las fases del ciclo de vida, ¿cómo se genera, cómo se gesta un proyecto de construcción importante, de envergadura? Primero vamos hacia una fase de formulación, o sea, tenemos una etapa donde evaluamos, hacemos cálculos, tasas internas de retorno, etcétera, para justificar el proyecto. Eso es correcto. Entonces, ese proyecto se gesta y pasa a unas siguientes etapas cuando está validado que ese proyecto, los metros cuadrados de construcción para un centro comercial o las casas que queremos vender. Y ahí entra también los niveles de precisión de las estimaciones, ¿no? El clase 5, clase 3, 4, 3. Eso es una especie de evaluación. Después venimos de esa fase que ya el proyecto se dijo sí, se dio el visto bueno, se tiene una estimación más o menos del proyecto. Pasa a la siguiente fase, donde vamos ya a formular bien el proyecto, vamos a hacer el proyecto como tal. O sea, vamos a gestar el proyecto. Lo que entendemos en nuestro campo de construcción, que el proyecto forma parte de la documentación precisa para poder pasar a la siguiente etapa. Entonces, en esa fase de documentación está la gestión de todas las disciplinas. Son disciplinas que hay que coordinar y es donde entra desde antes la metodología BIM. ¿Para qué? Para que no haya interferencia entre las distintas disciplinas. Tenemos que gestionar documentación, proyectos, requisitos, calidad, controles. Y toda esa documentación gesta una exigencia global, que es lo que nosotros en la construcción llamamos el proyecto. Eso es lo que nosotros llamamos el proyecto. Y eso ha generado tal vez confusión con otras ramas. Porque, entonces, ese proyecto que se gesta, que es una documentación, usualmente pasa a una siguiente fase, que es la fase de construcción. Y en ese camino hay un intermedio que es o una licitación o una asignación de la contratación. Y ahí viene otra etapa que es compleja en la construcción, porque esas fases de construcción dependen de los modelos de contratación que existan para hacer esa obra. Puede ser un contrato llave en mano, un contrato de análisis de precio unitario, etcétera. Y ahí se generan una serie de elementos que van a controlar el proyecto y su futuro, ¿no? Entonces, como se darán cuenta, el proyecto de ejecución, que es otra cosa, es otra analítica para poder ejecutar ese proyecto, gerencia de la construcción. Y dependiendo de cómo se haya gestado estos recursos o cómo se va a financiar el proyecto, pues hay una visión. Entonces, después que nosotros hacemos, hay unas fases allí. Todo, viene la fase de prueba, si es para el sector petrolero, viene el pre-commission, el commission, etcétera. Toda una serie de fases, pero como nos damos cuenta, esto viene en una fase totalmente cascada. Y al final va a generar algo que en los proyectos que no son del área de construcción, ajenos a nuestros conocimientos, tenemos que en esta visión BIM del siglo XXI, el año 2026, tenemos que generar un activo físico, un activo digital en un ambiente común de datos para que vaya a la fase siguiente que sale del límite de todos estos libros, que es la gestión del mantenimiento. Cuando empieza a operar el activo, ¿no? Ya el activo se ha entregado, está operando y entra en otros principios, en otras, que hay guías incluso para eso, para mantenimiento. Entonces, esa es la visión que tenemos que tener claro cuando hablamos de agilidad, dónde la queremos aplicar en cada una de estas fases, si tenemos claro, porque de hecho sí se puede aplicar, pero en determinadas etapas. Bernardo, ¿qué te parece? Excelente, tu explicación muy buena por lo siguiente. El PMBOK llega hasta un punto donde dice, aquí llego con el proyecto. La entrega del producto, la entrega del edificio, la entrega de la refinería. Entonces, esa etapa de operación, de evolución del mantenimiento prefectivo, correctivo, no está aquí, pero sí está en BIM. En la sexta y en la séptima etapa de BIM. La pregunta es, ¿qué hacemos? Aquí yo siempre he dicho que el tema ágil, ahora que manejo BIM, después de más de 10 años, también les puedo comentar que la agilidad en construcción se hace con Building Information Modeling, que es una metodología colaborativa, y por supuesto detrás va Lean Construction, construcción sin vicio, sin pintura,
y va a la técnica del último planificador con los famosos contratos colaborativos. Eso a su vez forma un ciclo de vida que bajo la estrategia del PMBOK y del PMI no son tan visibles. Y es la verdad, ¿por qué? Porque el PMI nos dice, vamos a hacer una gestión del alcance, una de programa, una de costo, una de calidad, una de riesgo, una de interesado, y tenemos el plan de gerencia de proyectos, pero en BIM tenemos el BEP, el BIM Execution Plan, que tiene mucho más contenido, más abundante para lo que sería un proyecto que se desarrolla bajo la óptica de Building Information Modeling. Pero al final, todo esto tiene un ciclo de vida que es predictivo. Tenemos etapas una detrás de las otras. Y es muy cierto lo que decía Leonardo. Yo tengo que definir el alcance. Eso no quiere decir de que no haya cambios de alcance durante la ejecución. Creo que sí. Puede ser que el cambio de alcance lo solicita el cliente porque se le olvidó algo. Pero yo como contratista me daría mucha vergüenza decir, en mi oferta me equivoqué porque no leí lo que tenía que leer y en las reuniones de explicación tampoco pregunté. Entonces, quienes trabajamos y quienes hemos trabajado en ciclos de vida predictivos en construcción, siempre nos cuidamos de un buen alcance bien definido, de un tiempo bien definido, de un costo definido y por supuesto de buena calidad al 100%, no es negociable. ¿Funciona o no funciona? Cuando hablamos del tema petrolero, hay un tema que me encanta, que es el tema de soldadura. Porque ahí hay una prueba que nos dice, ¿hay porosidad o no hay porosidad? Y si hay porosidad, tengo que reparar dependiendo del estándar que la organización haya definido antes de hacer el trabajo. Pero en construcción también tengo una prueba que no es soldadura. Es de hormigón, es de concreto, porque si la columna no tiene la resistencia para la cual fue diseñada, ¿qué tengo que hacer? Tumbar la columna o tumbar la placa de concreto a la fundación. Entonces, al principio yo decía de que hay muchos estándares, metodologías, herramientas de gestión de proyectos. Y somos nosotros, los project managers, los gerentes de proyectos, los responsables de decidir cómo lo hacemos. Si es con un ciclo de vida predictivo en cascada, si es un ciclo de vida adaptativo para software, o si es un ciclo de vida híbrido donde posiblemente, según mi experiencia, quienes construyen van por este lado, quienes desarrollan el software de aplicación al edificio inteligente van por este lado, pero tengo un PMs, un gerente de proyecto que está gerenciando ambos procesos. Por eso, PMI dice y nos dice, en relación a la certificación Project Management Profesional, que usted tiene que saber de predictivo, de adaptativo, de hibridez, de inteligencia emocional, de habilidades blandas y del tema financiero, porque no puede existir ningún proyecto que esté fuera de la estrategia organizacional de la empresa. Y eso es lo primero que hacemos, Leonardo. Es el caso de negocio. En este aspecto, Bernardo, ya nosotros creo que pusimos en claro que hay cierta diferenciación entre la industria de la construcción y las demás. Ahora, en el próximo segmento vamos a hablar ya un poco más light hacia la aplicación de estos principios que son necesarios porque no queremos que se interprete de que estamos diciendo algo contrario. Por supuesto que hay que aplicarlo, ¿no? Lo que hay que aplicarlo es con conocimiento de causa, ¿no? Por supuesto. Y eso es lo que vamos nosotros a hablar en el próximo segmento. Cómo estas exigencias, porque les voy a decir que es mi opinión también. Yo lo ratifico, admiro al PMI, toda la documentación, los estudios que desarrollan a nivel mundial, pero tenemos que ver cómo nosotros eso lo adaptamos a nuestro sector, ¿verdad? Y podemos nosotros ser más eficientes en lo que hacemos. Pero evidentemente, si no adoptamos una metodología de gestión de proyectos, tampoco estamos aplicando BIM. Así que tenemos que hablar esto en el próximo segmento. No te lo pierdas.